Leo entonces. Acta de defensa de tesis de grado. En el día de la fecha, 26 de mayo del 2020, y siendo las 15 horas, se reúne la mesa evaluadora conformada por el doctor Diego Díaz Pase, la doctora Alicia Irursun y el doctor Pablo Molina, con el propósito de evaluar la defensa de trabajo de final de licenciatura en tecnología ambiental de la alumna Brenda Alba, DNI 38-129-866. El trabajo está titulado Radionucleidos en suelos tandilenses, distribución y correlaciones con parámetros hiperfinos y magnéticos. El trabajo es dirigido por la doctora María Luciana Monte, de la Universidad Nacional de La Plata, y codirigido por el doctor Daniel Gargiulo, de la Facultad de Ciencias Físicas. La defensa, el encuentro virtual, fue organizado por la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Exactas, con la presencia de Cristian Clasadonte por el área de TICS, y han sido invitados a esta comunicación la directora y codirector de tesis y el doctor Carlos Macchi, director del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales. El jurado realizará la devolución, finalizada la defensa y las preguntas, en horario a convenir en el día de la fecha, y se compromete a enviar el acta generada por Guaraní al de alumnos con copia de Secretaría Académica en las próximas 24 horas. Habiendo leído el acta, damos comienzo a la defensa y firmo la presente acta como secretaria académica de la facultad. Yo también silencio el micrófono. Mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Y bueno, voy a probar entonces la presentación. Contésteme antes de silenciar los micrófonos si están todos viendo la presentación. Sí, se ve bien. Yo solo veo la presentación. Listo. Bueno, entonces con esta presentación voy a defender mi trabajo final de grado denominado Radionucleidos en suelos tandilenses, distribución y correlaciones con parámetros hiperfinos y magnéticos, bajo la dirección de María Luciana Montes y José Daniel Gargiulo. Bueno, naturalmente todos los seres vivos estamos expuestos a radiación. En este trabajo le vamos a prestar especial atención a la radiación ionizante, que es aquella forma de liberación de energía que ocurre cuando un núcleo en estado inestable se transforma para alcanzar un estado estable. Todos estamos expuestos a esta radioactividad, pero la exposición a radiación ionizante atrae especial atención por justamente los riesgos y los daños que puede provocar en los seres vivos y en los tejidos y demás. Esta exposición a radiación ionizante puede ocurrir tanto por fuentes naturales como por fuentes de origen artificial, y además dentro de las radiaciones ionizantes la fundamental atención va a estar en la radiación gamma, que surge del decaimiento de los radionucleidos en el ambiente. Estos radionucleidos se encuentran en el suelo y el suelo es una de las principales fuentes de exposición y además actúa como medio de migración de estos radionucleidos. Los de origen natural más importantes, y son los que vamos a estudiar, son las cadenas naturales del uranio 238, el torio 232 y el potasio 40. Hay que tener en cuenta que la actividad de estos radionucleidos varía de lugar a lugar, de región a región, entonces es importante poder establecer en cada región una base de los niveles, por ejemplo, de actividad de los radionucleidos, tanto naturales como artificiales, y eso es posible realizarlo mediante un estudio radiológico de los suelos. Así podemos obtener información sobre la distribución y las concentraciones de los radionucleidos naturales, que nos da información para poder realizar un monitoreo de la contaminación ambiental y, si fuera necesario, asesorar sobre un riesgo radiológico. Además de los radionucleidos naturales que ya mencionamos, el hombre ha hecho uso de la radioactividad y entre ellos ha incorporado al ambiente radionucleidos de origen antropogénico, como por ejemplo el cesio-137. Una vez depositado en la superficie, interactúa con componentes del suelo e incluso puede ser absorbido por algunos minerales. Y considerando que los procesos de los suelos afectan tanto los minerales que se encuentran como los radionucleidos, nos encontramos que podemos, justamente encontrar correlaciones entre la presencia de algunos minerales y la presencia de radionucleidos. Si esos minerales además tienen hierro en su estructura, es posible además estudiar sus propiedades magnéticas y además correlacionarlas con los radionucleidos que se encuentran en el suelo. Dicho todo esto, entonces, las principales motivaciones que tuvimos para realizar el trabajo es justamente que existe una gran variabilidad de la actividad de los radionucleidos y que estos contribuyen a las dosis y depende mucho de la región en la que estemos estudiando. Y la caracterización radiológica en particular es compleja, sobre todo por las técnicas utilizadas, los tiempos de medición que lleva. Entonces, se vuelve muy importante realizar una
selección de muestras que abarque y que tenga una variabilidad y que se consideren variaciones en las características de los suelos. Por lo tanto, también se vuelve importante poder asociar los niveles de radioactividad con otros parámetros que sean característicos de los suelos, como por ejemplo los magnéticos y los hiperfinos, que tienen una mayor facilidad de obtención. Así, el objetivo principal de nuestro trabajo fue realizar un análisis radiológico de los suelos de Tandil, con el agregado de algunas muestras de San Manuel, en el caso del análisis radiológico, y para los suelos de Tandil relacionar los niveles de dosis de actividad con características magnéticas e hiperfinas de los suelos. En particular, los objetivos específicos son analizar los niveles de radioactividad natural y antropogénica en suelos, analizar parámetros magnéticos y las características de los minerales, estimar exposición y dosis absorbida por la presencia de estos radionucleidos en suelos, modelar los perfiles de cesio-137 para poder determinar o ver cómo se movilizan dentro de la matriz mediante el modelo de difusión, dispersión y decaimiento radiactivo y comparar con parámetros de otros suelos y de otras regiones. A su vez, todo este análisis complementarlo con un análisis cualitativo de la caracterización mineralógica y poder relacionar los parámetros obtenidos. Así, el último punto importante es evaluar estadísticamente las relaciones entre todos los parámetros obtenidos a lo largo del trabajo. Bien, ahora vamos a empezar un poco con, voy a empezar con fundamentos teóricos que necesitamos. Acá a lo largo del trabajo va a estar siempre dividido en 3 partes, en relación a los parámetros radiológicos, luego en relación a los parámetros obtenidos con espectroscopía Mös-Bauer, y luego todos los fundamentos teóricos que necesitamos para el magnetismo ambiental y la utilización de las técnicas magnéticas. Entonces, en principio, vamos a ver que de la contribución a la dosis efectiva global anual por radiación natural, aproximadamente un 21% corresponde a radionucleidos naturales. Así vemos que los radionucleidos naturales, la concentración de los radionucleidos en suelo y el tiempo que se pasa al aire libre contribuyen de manera muy importante, son factores principales en las tasas de exposición de dosis externa. Para estos radionucleidos naturales, los más importantes y los que vamos a estudiar en este trabajo son, ya dijimos, el uranio 238, el torio 232, y no lo vamos a mencionar porque, bueno, la concentración en los suelos es muy baja y la abundancia es relativamente baja de la actividad del uranio 235. Para todos estos radionucleidos existen valores medios mundiales con los que vamos a comparar nuestros resultados. Mencionamos además que el hombre ha hecho uso de la radioactividad, por ejemplo, en la generación de energía, en medicina, en la industria y en alimentos, y particularmente algunos eventos muy importantes, como por ejemplo los ataques nucleares en la Segunda Guerra Mundial, los accidentes nucleares y los ensayos de armas nucleares. Esto ha logrado que se incorporen nuevos elementos al ambiente, con lo cual se alteran las condiciones radiológicas naturales y además modifica la dosis recibida por las poblaciones. Especial atención le vamos a prestar a los ensayos de armas nucleares porque la emisión de radionucleidos de origen antropogénico, como por ejemplo el cesio-137, son transportados estos elementos grandes distancias por aire medios acuosos y una vez que se depositan van decayendo, van produciendo exposición y dosis por radiación externa a las poblaciones, o radiación puede contribuir a la dosis interna incluso si pasa a la cadena alimentaria o al aire. Entonces, de los ensayos nucleares, uno de los radionucleidos más importantes es el cesio-137, que es volátil, es de vida media larga, o sea, con lo cual puede ser detectado, y se deposita en los suelos para luego mirar en la matriz. La técnica que usamos para determinar actividad va a ser la espectroscopía gamma. Aquí utilizamos el hecho de que la radiación gamma interactúa con la materia por efecto fotoeléctrico, Compton y producción de pares. Y una vez que, digamos, cada fotón de gamma tiene una energía característica que corresponde al decaimiento característico de cada radionucleido. Entonces, estos fotones gamma que emiten los radionucleidos, cuando los usamos en la espectroscopía, entran en el cristal detector, desencadenan distintas secuencias de interacciones, y lo que nosotros vemos de luego son espectros que podemos determinar los niveles de energía. Se observan fotopicos en esos espectros y podemos determinar niveles de energía para así determinar qué tipos de radionucleidos se encuentran en las muestras.
Bueno, para el estudio de muestras ambientales, la espectroscopía de gamma de alta resolución es la más importante y mediante una correcta resolución en energía que nos permita detectar entre distintos fotopicos o resolver distintos fotopicos de distintos radionucleidos y además la calibración, bueno, en eficiencia del detector que nos va a permitir cuantificar los niveles de actividades de esos radionucleidos, vamos a utilizar entonces como parámetro principal la actividad que está relacionada con la concentración de radionucleido y se define como el número de desintegraciones nucleares que ocurren por segundo. Para el cálculo de la actividad, nosotros utilizamos actividad específica, que es actividad por unidad de masa de la muestra, y bueno, usamos el número de cuentas que encontramos en cada fotopico de los espectros. Necesitamos conocer además la probabilidad de emisión y la energía de los decaimientos o de los picos característicos que vamos a utilizar nosotros para detectar los radionucleidos. Y bueno, y el tiempo que permanece la muestra en el detector, restándole a eso además la contribución del fondo de laboratorio. A partir de la actividad podemos además entonces calcular la dosis absorbida y la dosis efectiva anual equivalente. Para la dosis absorbida utilizamos simplemente la actividad de los radionucleidos naturales y bueno, unos factores de conversión que ya están brindados directamente por la UNCEAR. Y en la dosis efectiva anual equivalente consideramos distintas formas que afectan la radiación dependiendo del tipo de individuo, si se trata de niños, infantes o adultos. Usamos la actividad también de los radionucleidos y consideramos en este caso que un individuo pasa aproximadamente un 20% en el exterior, al aire libre. Para el estudio de la distribución y modelado del cesio 137 en suelos, tenemos que tener en cuenta que el cesio, una vez en la matriz, está influenciado por muchos procesos de transporte y interactúa de diversas formas, los cuales son importantes porque nos permite conocer si existiera un potencial impacto radiológico de la presencia del cesio 137 en la matriz, en el suelo. Vemos que si tuviéramos una migración lenta del cesio 137, tenemos como resultado una disponibilidad de radionucleido para ser absorbido en las plantas y luego incorporado en la cadena alimentaria. O, por ejemplo, si tuviéramos una migración rápida, eso aceleraría el ingreso del cesio 137 a la capa freática. Entonces, a partir del modelo de dispersión, convección y difusión, podemos describir la migración para conocer más o menos cómo son los procesos de transporte de cesio. Los parámetros que se ajustan en este caso son la velocidad de convección y el coeficiente de difusión-dispersión, y estos valores son comparados con otros obtenidos en la bibliografía en otras regiones y en otros suelos. Bien, ahora vamos con espectroscopía Moss-Bauer entonces. En la espectroscopía Moss-Bauer se aprovecha el hecho de que el efecto Moss-Bauer es la absorción y remisión elástica resonante de radiación gamma por parte de un núcleo que está metido dentro de un sólido. Acá se estudian entonces las interacciones hiperfinas del núcleo cuando absorbe radiación gamma proveniente de una fuente, y lo que obtenemos son 3 parámetros hiperfinos que corresponden o son característicos de los distintos minerales óxidos, hidróxidos o arcillas que se encuentran en las muestras de suelo. Con estos parámetros, reconocidos además en los espectros que se obtiene de la espectroscopía, se puede caracterizar y definir qué tipos o cómo se encuentra, por ejemplo, el hierro en las muestras. Así, lo que observamos en los espectros son, por ejemplo, dobletes o sí, picos que corresponden a fases de hierro más 3 o hierro más 2, o por ejemplo sextetes, que son conjuntos de 6 picos que corresponden a óxidos de hierro, que pueden estar ordenados magnéticamente. Por último, entonces, hicimos uso del magnetismo ambiental, aprovechando que los minerales magnéticos se encuentran en suelos naturalmente por resultados de procesos físicos, químicos y biológicos. El estudio de los parámetros magnéticos de los minerales nos permite obtener información sobre la mineralogía de la matriz, el tamaño del grano magnético y la concentración de los minerales magnéticos. Acá lo que aprovechamos fundamentalmente es que el hierro se encuentra naturalmente en los suelos de forma muy abundante en la corteza terrestre, y además que las técnicas magnéticas tienen una facilidad experimental mucho más grande comparada a la espectroscopía Moss-Bauer y gamma,
que nos permite detectar señales magnéticas incluso cuando se encuentren en concentraciones pequeñas los minerales magnéticos. Para el estudio, entonces, del magnetismo ambiental, lo que vamos a hacer es obtener parámetros de susceptibilidad magnética. Acá este es el primer parámetro utilizado. De la susceptibilidad magnética también obtenemos la susceptibilidad dependiente de la frecuencia. Estudios de magnetización remanente anistérica. Derivada también de la MRA obtenemos la susceptibilidad anistérica. Estudios de magnetización remanente isotérmica. A partir de estas curvas de adquisición de magnetización se obtienen 3 parámetros importantes que vamos a utilizar luego para analizar, que es la magnetización remanente isotérmica de saturación, la coercitividad de remanencia y el S-ratio. Ambos nos dan información sobre mineralogía, de la mineralogía magnética, y además algunos cocientes entre parámetros que nos da información, por ejemplo, sobre el tamaño de grano magnético. Sumado entonces a la determinación de los parámetros magnéticos, realizamos un análisis cualitativo con, por ejemplo, en el primer caso, las curvas de adquisición de MRI que se pueden descomponer para obtener componentes que corresponden a minerales magnéticos. Esto lo realizamos mediante un método numérico y nos puede ayudar a discriminar cualitativamente qué fases componen las muestras. Lógicamente, cada componente está determinado por caracterizado por una coercitividad media y una dispersión. Esos son los parámetros que utilizamos para poder realizar el análisis. Y respecto a las curvas termomagnéticas, también nos da información sobre cómo se comportan los minerales de la muestra una vez que le aplicamos temperatura, y mientras se aplica temperatura se mide la susceptibilidad. Acá las muestras se llevan hasta 700 grados centígrados y luego se adquieren también las curvas de enfriamiento. Bien, todos estos estudios nosotros los hicimos en la ciudad de Tandil principalmente, con la idea de obtener distintos tipos de suelo. Usamos las cartas de lintas de suelo como base para poder obtener muestras que respondan a distintas series de suelo. Así obtuvimos muestras en 10 sitios de la ciudad y además en uno de ellos realizamos un perfil. Al análisis radiológico le agregamos la información de muestras de San Manuel que obtuvimos que extraímos, en un campo aledaño a la ciudad de San Manuel. Y el criterio acá, fue que los campos tenían todos distintos tipos de actividad agrícola. Y los perfiles fueron realizados, fundamentalmente con la intención de obtener suelos que no hayan sido perturbados, o sea, suelos naturales. Y además en Tandil el perfil fue realizado en un sitio que ya estaba descubierto. El perfil de Tandil se realizó hasta 60 centímetros de profundidad y el de San Manuel hasta los 40 centímetros. Bueno, el muestreo fue muy sencillo, se tomaron muestras superficiales de entre los primeros 10 centímetros, solamente con una pala de metal y de plástico, y se colocaron en las bolsas de nylon con cierre hermético. Acá de vuelta, para la preparación de muestras, vamos a dividir entonces en 3, dependiendo de las técnicas para las cuales requeríamos las muestras. Cada técnica tiene 3 procedimientos diferentes. Para la espectroscopía gamma, las muestras se secaron en estufa a 90 grados centígrados durante 48 horas, se molieron y tamizaron, y se almacenaron y se sellaron en un portamuestras al menos 3 semanas para poder lograr el equilibrio secular, es decir, que podamos determinar la actividad total de la cadena de los radionucleidos naturales, conociendo la actividad de uno de los radionucleidos hijos. Para las técnicas magnéticas, las muestras fueron secadas al aire libre, se tamizaron también, se colocaron en frasquitos, y en el caso de los estudios de remanencia, además, se consolidaron para evitar reordenamientos y reacomodos de los granos. Se dejaron secar luego 15 días y luego se utilizaron. En el caso de espectroscopía Moss-Bauer, también las muestras se secaron al aire, pero se molieron y se intentó obtener, hasta obtener un polvo fino y homogéneo, y luego se utilizó una masa de aproximadamente 300 miligramos colocada en un plástico, un portamuestras de forma de disco muy pequeño. Bien, la regla experimental para el estudio por espectroscopía gamma consistía de una cámara de plomo, adentro el detector,
una fuente de alta tensión, el preamplificador y el amplificador, la placa multicanal y luego, obviamente, una computadora para la adquisición de los datos. La muestra acá permaneció aproximadamente 3 o 4 días sobre el detector dentro de la cámara de plomo y luego se obtuvieron los espectros correspondientes. Para lograr que los datos del espectro nos den información sobre los radionucleidos, se calibró en energía con fuentes conocidas de cobalto, bario, cesio, europio, y además fueron calibrados en eficiencia con muestras patrones de actividades conocidas. Para el caso de espectroscopía Moss-Bauer, el sistema es bastante similar. Tengo la muestra, se coloca dentro de la cámara de plomo entre la fuente gamma, que en este caso es esto, cobalto 57, y el espectrómetro. La información también se obtuvo a través de una computadora con la información del espectro que ya mencioné anteriormente, y a partir de la información del espectro se realizó entonces un análisis cualitativo, o sea, se determinaron qué fases de hierro se encontraban, y además semi-cuantitativo, es decir, que se determinó la fracción relativa de cada una de las fases. Por último, para las técnicas magnéticas se utilizaron varios arreglos experimentales. En el caso de la susceptibilidad magnética se utilizó un susceptibilímetro y un sensor. Este fue calibrado con la muestra patrón que posee el equipo. En el caso de la magnetización remanente anistérica, se usó un arreglo de 3 equipos, constaba de un magnetizador, un desmagnetizador y además un magnetómetro para luego medir la magnetización remanente. En el caso de las técnicas magnéticas, que nos restan, tenemos la magnetización remanente isotérmica, se utilizó un magnetizador y el magnetómetro, el mismo que utilizamos en el arreglo anterior. Y por último, para las curvas termomagnéticas, el arreglo consistió de un sensor, un horno eléctrico, que es el que impartía temperatura, el susceptibilímetro conectado a la computadora y una unidad de potencia que controla todos los equipos. Ahora sí, entonces, vamos a la parte de los resultados. Bien, acá en los gráficos lo que tenemos son, si encuentro el láser, tenemos los gráficos que representamos acá es Tandil y San Manuel por un lado, acá tenemos el número de muestra y acá tenemos niveles de actividad de potasio, del torio, del radio y del cesio, del radio o el representante de la cadena del uranio 238. En todas las muestras se detectó la presencia de los 3 radionucleidos naturales que mencionamos y además se detectó actividad de cesio 137. Lo que vemos en los gráficos son, por un lado, las bandas grises que corresponden a un rango de valores para comparar con valores que se obtuvieron en La Plata usando la misma metodología y los mismos equipos. Y además, en las líneas azules nos representan el valor medio mundial que provee la ONCEAD para la actividad de cada uno de cada radionucleido. Lo que vemos es, en Tandil, por ejemplo, solamente estuvieron por encima del valor mundial las actividades del potasio. Esto también ocurrió en las muestras de San Manuel. Después, las actividades del torio y del radio estuvieron siempre por debajo del valor medio mundial. Lo mismo se observa en los suelos de San Manuel. Sí, la diferencia fundamental es que hay una mayor consistencia en los datos que se obtuvieron en San Manuel en relación con los de Tandil. Vemos que hay algunos que presentan niveles de actividad mucho mayores al resto, y en particular destacamos la muestra SB2 que nos dio valores de actividad mucho más altos que el resto, inclusive acá nos dio en el radio, nos dio mayor al valor medio mundial. Con los niveles de actividad, calculamos valores de dosis efectiva anual equivalente. Acá, en los gráficos entonces, tenemos de vuelta nuevamente los resultados para Tandil y San Manuel, y vemos que tenemos la dosis efectiva para infantes, niños y adultos. Nuevamente, con la barra gris representamos un rango de parámetros que fueron los obtenidos en trabajos realizados en la ciudad de La Plata. Y con línea de puntos roja vemos el valor medio mundial también provisto por la ONCEAD. Bien, en general todos los valores estuvieron alrededor del valor medio mundial. Vemos en Tandil que varios superaron el valor medio mundial, pero en general todos oscilaron alrededor del valor medio mundial, que es este de 0,07 milisievert, que está relacionado con la dosis externa y la ocupación al aire libre que puede pasar un individuo. Nuevamente, con los datos de actividad, se realizaron entonces los perfiles de actividad y distribución del cesio 137 en Tandil y en San Manuel.
acá vemos que lógicamente se lograron detectar niveles de actividad de cesio-137 en profundidad y vemos una gran diferencia en la forma de los modelos, y es que en el caso de Tandil, el modelo fue aplicado con éxito y obtuvimos valores de coeficiente de dispersión y de velocidad similares y comparables a otros obtenidos en la bibliografía. Sin embargo, para San Manuel vemos que la respuesta es muy diferente e inclusive nos da velocidades de convección negativas. Entonces, para el caso de Tandil vemos que en general son comparables, pero en el caso de San Manuel requiere un poco más de estudio porque nos están indicando, o nos podrían estar indicando un régimen hídrico particular de la zona, o diferencia en la textura de los suelos, por ahí la presencia de arcillas o minerales que absorban el cesio-137 en su estructura. Bien, además acá se realizaron los cálculos del inventario, es decir, una densidad del depósito del cesio-137. Vemos que en San Manuel es casi la mitad que el de Tandil, pero aún así los dos valores estuvieron dentro del rango de inventarios calculados por lo menos en otras regiones de Argentina. Bien. Respecto al análisis hiperfino, entonces, pudimos mostrar la presencia de 3 entornos de hierro más 3 en todas las muestras, uno de hierro más 2, y además la presencia de hematita. Además, en las muestras SB6 y SB8 vemos una segunda fase magnética que corresponde en el caso de la SB6 a magmita y en el caso de la SB8 a magnetita. Con los valores, con la determinación de las fases y las fracciones relativas de cada una de las fases en las muestras, se pudo también determinar la concentración total de hierro. Y bueno, se estimó la concentración másica de cada fase determinada. Así vemos que estas concentraciones oscilaron entre los 25 y los 39 miligramos de hierro por kilo de suelo, obteniendo un valor medio de 29,3 miligramos por kilo. Por último, entonces, los resultados del magnetismo ambiental. En primer lugar, realizamos un análisis de la concentración y de la granulometría magnética. Vemos que los valores de susceptibilidad en todos los casos confirmaron la presencia de óxidos de hierro. Los valores de susceptibilidad dependiente de la frecuencia descartaron la presencia de granos superparamagnéticos en todas las muestras, y del gráfico de King, que era aquel que relacionaba la susceptibilidad anestérica con la susceptibilidad, vemos que el tamaño de grano en la mayoría de las muestras predomina, en todos los casos, menor a 0,2 micrómetros. Respecto a la mineralogía, acá usamos entonces los cocientes los parámetros que habíamos mencionado anteriormente, que era el S-ratio, el BCR, y en ambos casos vemos que hay una predominancia de las fases blandas por sobre fases duras antiferromagnéticas en todas las muestras. Y además, acá vemos algunos ejemplos de los ajustes que se realizaron de las curvas de adquisición de MRI para distinguir componentes en las muestras. En todas las muestras distinguimos al menos 2 componentes, y además, en general se dio que la mayoría posee una contribución mayor al 60% de fases magnéticas blandas, en consonancia con lo que vimos en el resto de los parámetros. El análisis cualitativo de mineralogía magnética también fue complementado con el análisis de las curvas termomagnéticas, y acá lo que vemos es, acá las muestras están por colores correspondientes a los tipos de suelos que correspondía a cada una de las muestras, y vemos que hay una tendencia similar hasta los 300 grados centígrados de crecimiento de la susceptibilidad, relacionado con posiblemente transformaciones térmicas de los minerales. Después hay una brusca disminución de la señal magnética hasta cerca de los 580 grados centígrados, que es la temperatura de Curie de la magnetita, con lo cual podemos decir que hay un dominio de la magnetita en todas las muestras. Otra vez volvemos a destacar la muestra SB2. La SB2 es esta que vemos acá en negro. Lo que se observa es, también hay un incremento hasta los 300 grados, disminuye la señal magnética, y luego cerca de los 400 grados volvemos a tener un incremento de la señal, hasta los 540 grados, que luego desciende. Y acá vemos, comportamientos muy diferentes al resto de las muestras. En cuanto a las curvas de enfriamiento, que son estas dos de acá abajo, tenemos como ejemplo la 1 y la 7, pero es indistinto porque los comportamientos son todos similares. Siempre hubo un incremento de la señal cerca de los,
cuando se llegó cerca de los 550 grados, por oxidación a fases ferrimagnéticas de los minerales de la muestra. Con todos estos resultados se realizó un análisis estadístico multivariado y ahora entonces después vamos a la discusión global de los resultados. Entonces, acá trabajamos solamente con los parámetros y las muestras recolectadas en la zona de Tandil. Realizamos una matriz de correlación entre los parámetros magnéticos, los parámetros relacionados con espectroscopía de Hubble, que son las fases de hierro y la concentración de hierro, los parámetros de radioactividad y algunas propiedades del suelo como el contenido de materia orgánica, el contenido de arcillas, limos, arenas y el coeficiente de intercambio catiónico. Así, luego de observar la matriz de correlación y de observar algunas relaciones importantes, se procedió a realizar un análisis de componentes principales. Acá entonces lo que vemos en el mapa de la derecha son, en el caso de parámetros que tengan la misma dirección, el mismo sentido, relaciones que puede ser fuerte. En el caso de parámetros que tienen la misma dirección y el sentido opuesto, relaciones inversas. Y en el caso en que se encuentre otra dirección entre los parámetros, no hay relación, la relación es nula o despreciable. Lo que pudimos hacer con este análisis es reducir las de 25 variables que se analizaron a solo 3, de modo que se representó un 70% de la variabilidad total de los datos. O sea que con 3 dimensiones se reducen las 25 variables y se representa el 75% de los datos. Acá en la columna de la derecha vemos entonces, por grupos, parámetros magnéticos, fases de hierro, niveles de actividad y dosis y características del suelo, la correlación con cada una de las dimensiones y la contribución a cada una de las dimensiones. Así, la dimensión 1, la componente principal 1, estuvo construida principalmente por los parámetros magnéticos relacionados con la concentración magnética, las fases de hierro, 2 de las fases de hierro más 3, la actividad de los radionucleidos naturales y del cesio, la dosis absorbida, el contenido de limo y arena. Los radionucleidos naturales menos el torio 232, que está incorporado en el componente principal número 3, que incluye las fases de hierro más 2 y las fases de hierro más 3 y los parámetros magnéticos relacionados con el tamaño de grano magnético. Y bueno, lo dije en orden al revés, pero en la componente número 2, los parámetros representativos fueron los relacionados con mineralogía magnética, por ejemplo, el SRT y el BCR, y además el contenido de materia orgánica, arcillas y el coeficiente de intercambio catiónico. Por ahí el dato más importante o que tiene una relación muy fuerte es la asociación inversa que se encuentra entre el cesio 137 y las variables de concentración magnética, que es un resultado que ya se ha visto, ya se ha reportado y se ha visto en la bibliografía. Por último, entonces, además se realizó un análisis de clúster no jerárquico para poder asociar las variables medidas con los tipos de suelo. Nuevamente pudimos obtener 3 clústeres. En el caso del primer clúster, lo que vemos es que tiene una población de 4 muestras y es característico del suelo tipo SP6. Acá lo que vemos es que los niveles, por ejemplo, de materia orgánica y de SiC son mayores al valor medio global, pero sin embargo los valores de actividad del torio 232 y del potasio son menores a la media global. El segundo clúster es característico del suelo tipo Balcarce 19 y tiene ya un N de 17 muestras. Acá, fundamentalmente, o el dato más importante es que los valores de actividad del cesio se encontraron por debajo de la media. Por último, bueno, lo mencioné acá que también los valores de concentración, o sea, casi puesto al clúster 3, acá tenemos los niveles de parámetros de concentración magnética mayores a los valores medios. Ahora sí, por último entonces, el último clúster estuvo solamente compuesto por la muestra SB2 y es característico del tipo de suelo Tandil 7. Acá vemos exactamente todo lo contrario a lo que habíamos visto anteriormente. Los valores de
relacionados con la concentración magnética son mucho menores a las medias globales y tenemos niveles de actividad de los radionucleidos naturales y del antropogénico también muchos mayores a la media global. Bien, dicho todo esto, entonces, podemos llegar a las conclusiones, donde vemos que se lograron determinar niveles de actividad de radionucleidos naturales y antropogénicos en todas las muestras estudiadas de Tandil y de San Manuel. Además, se calcularon valores de dosis absorbida y dosis efectiva anual equivalente, y bueno, se compararon con valores medios mundiales y las regiones. Con lo cual podemos decir, bueno, yo no lo mencioné anteriormente, pero las dosis absorbida y dosis efectiva anual equivalente también se calculó para el cesio 137, pero su nivel, su valor es mucho menor al que aportan los radionucleidos naturales, así que puede ser despreciable, y aún así podemos concluir que los suelos de Tandil y San Manuel no presentan un riesgo radiológico alto para la población. Además, en el perfil de Tandil, logramos aplicar el modelo de conversión, difusión y dispersión. Obtuvimos valores comparables a los vistos en bibliografía de referencia, pero en San Manuel se observa una gran diferencia y bueno, ya lo mencioné anteriormente, pero esta diferencia puede estar relacionada con el régimen hídrico o con el contenido de fracciones finas de suelo. Esto requiere más estudios a futuro. Además, en todas las muestras se determinaron 3 fases de hierro, una de hierro y la presencia de hematita, además de 2 fases magnéticas más en 2 de las muestras. A partir de estos valores se pudieron determinar concentraciones másicas absolutas y relativas de hierro. Se obtuvieron parámetros magnéticos en las muestras de suelo de Tandil, indicando una presencia de óxidos de hierro en todos los casos, y además revelando dominio de fases magnéticamente blandas y presencia mayoritaria de partículas de tamaño de grano ultrafino. Este análisis, cuantitativo que se realizó con los parámetros magnéticos se complementó con análisis cualitativo y se confirmó nuevamente que hay una contribución de fases magnéticamente blandas importante. Por último, entonces, del análisis estadístico multivariado, vimos que hay correlaciones significativas en todos los parámetros que se obtuvieron y que se puede reducir el número de variables a solo 3, con una representación de casi 70% de la variabilidad total de los datos. Por ahí la relación más importante que vimos fue esta correlación inversa entre los parámetros que indican concentración de minerales magnéticos y la actividad en los suelos de radionucleidos naturales y antropogénicos. Pero bueno, como ya mencioné anteriormente, es algo que también ya está reportado y ya se ha estudiado. Y bueno, en todos los casos, además, se destacó la muestra SB2 de Tandil, correspondiente a este tipo de suelo, la serie Tandil 7, porque siempre respondió de manera diferente en relación al resto de las muestras. Así que tal vez es importante realizar a futuro, a abarcar más un área mayor de estudio para poder continuar el análisis radiológico en las zonas, y además, complementariamente, analizar estudios de caracterización de suelos con por ahí técnicas químicas o más específicas para poder avanzar en el entendimiento, poder ser más específicos cómo es la distribución y cómo son los perfiles de actividad de los radionucleidos naturales y del cesio 137 en suelos. Por último, también se presenta la posibilidad de ampliar la cantidad de radionucleidos naturales, por ejemplo, estudiando el plomo o el berilio, que nos puede dar información sobre los procesos de formación de suelo en el caso del plomo o, por ejemplo, la radioactividad natural cosmogénica en el caso del berilio. Bien, así que eso es todo. Y ahí termina la presentación. Bueno, muchas gracias, Brenda. Muy bien. Muy bien, Brenda. Voy a salir así los Muy veo. bien. Dale. Ahí está. Faltó el aplauso que no del público. Bueno, si me quieren preguntar algo. Bueno, no sé si quieren que empiece yo o ustedes que son dos ahí. Bueno, arrancamos. Como quieras, dale nomás. Bueno,
Bueno, felicitaciones, Brenda, a tus directores Gracias. también. Me gustó la presentación, creo que estuvo muy clara, muy bien explicada. Incluso algunos comentarios, varios que te había hecho sobre el manuscrito, vi que quedaron aclarados. Otros no sabría decirte, supongo que quedarán pendientes o para la versión final o para que los tengan en cuenta en alguna otra oportunidad. Bien. Y bueno, y tenía algunas preguntas más que nada, que como no soy especialista en ninguna de las muchas técnicas que utilizaste, no te voy a observar nada sobre la metodología ni sobre los resultados, solamente que me parece, según mi opinión, quedó un poquito descolgado el muestreo en San Manuel. No, según mi opinión, queda un poquito como que no encaja muy bien con las demás, pero no significa que esté mal hecho. Y bueno, y después algunas preguntas que tenía era, el objetivo de tu trabajo es poder complementar o reemplazar a las técnicas radiológicas, o simplemente se haría una preselección de las muestras. ¿Cómo sería eso? Bueno, en primer lugar, es el primer estudio que se ha hecho así radiológico en suelos, así que ya primero establecemos como una base los niveles de actividad de radionucleidos naturales y de cesium-137. Y en segundo lugar, sí, poder encontrar ese tipo de correlaciones, que en otros trabajos ya se ha hecho también, y poder buscar correlaciones importantes para sí, de alguna forma, intentar no depender tanto de la espectroscopía gamma, que lleva, por ejemplo, un montón de tiempo de preparación de la muestra y de medición. Bien. Y en ese caso, ya que, como mencionaste muy bien, la radioactividad implica un cierto riesgo para la salud, ¿se podría construir, por ejemplo, un índice que tenga en cuenta no solo el peligro de la radioactividad, sino también la vulnerabilidad de una determinada población, por ejemplo? ¿Podría llegar a construir un índice que te indicara eso? Bueno, lo que pasa es que hay muchos factores, hay muchos parámetros determinados para eso. De hecho, las dosis efectivas y la dosis absorbida tienen en cuenta un montón de consideraciones. Sí, lo que pasa es que necesitaría un estudio por ahí más poblacional y local que esté relacionado con estudios tal vez epidemiológicos de salud, Bien, bien. no Pero tan bueno, relacionado con la actividad de los radionucleidos. pero en principio, si bien te faltaría la otra parte que sería la vulnerabilidad, en principio podría ser posible construir un índice que Yo creo que pudiera... por ahí los parámetros más importantes son esos a compararlos a nivel global o a nivel regional. Bien, Pero sí. bien, bueno. Bueno, también quiero destacar que utilizaste muchas técnicas para abordar el problema de estudio. Eso es algo bueno, poder correlacionar diferentes resultados, pero como contrapartida por ahí me resultó un poco extensa la tesis, lo que a veces creo que puede llegar a que se pierda un poco de vista el eje principal de la investigación, ¿no? A veces como que hasta que no terminé de leerla completa, por ahí no tenía claro para dónde iba a salir la tesis, ¿no? Que bueno, me supongo que como lo nombraste, como vos mencionaste en las perspectivas futuras, profundizarás sobre esta línea de trabajo en tu doctorado. Pero bueno, esas serían básicamente los comentarios que te quería hacer. Bien. Bueno, arrancamos nosotros. Bueno, lo mismo. Bueno, arranco. Primero, bueno, arranco y arrancamos. dale, arranco. A mí me vino muy bien, por ahí lo extenso tal vez de la introducción, porque como yo de técnicas de radionucleidos y Moss-Wagner y todo eso no conozco ni las trabajo, me vino bárbaro las explicaciones para entender un poco más. Tengo algún par de comentarios que por ahí después si querés te mando por mail. Nada, pavadas, qué sé yo, por ahí palabras que están repetidas como para que te quede la versión final 10 puntos y ya.
Nada, detallito, pero nada más. Y pregunto si tengo algunas anotadas. Por ejemplo, de los suelos de Tandil que tenés las muestras SB de la 1 a la 10. Sí. Sin embargo, para la parte de radionucleidos y de los parámetros hiperfinos, SB3 y SB10 no figuran. Sí. Y no está explicado por qué. Es No que sé si me podés contar. es que no fue una decisión. En realidad tuvimos problemas en el medio con los equipos y no se lograron medir todas las muestras. ¿Sí? Pero no fue una decisión. Está bien, porque nos llamaba la atención eso, que sí, la parte magnética estaba como de corrido, toda completa, y en esas dos faltaban los datos. Sí, yo me imaginé que sería así alguna cuestión práctica, pero bueno, dale. Ahí está Luciana. La mudanza del instituto en el medio de la tesina. Claro. Nos mudamos de lugar físico. Y tuvimos un año de parate con todos los equipos y bueno, por suerte habíamos avanzado un montón, pero por eso no pudimos terminar tampoco de medir. Ah, bien. O sea que eventualmente, si uno pensara en una publicación, se podría completarlo. Sí. Por suerte, o sea, lo que por lo menos logramos es que sean las mismas las que no tenían ninguno de los dos. Sí, veíamos que eran solo esas dos, por eso nos llamaba la atención. Después otra cosa que también, y hablo por los dos acá, los que estamos de este lado, la diferencia en el muestreo de los perfiles. Entiendo que muchas veces por una cuestión de accesibilidad uno no puede muestrear la misma profundidad de perfil en todos lados, llegaste a una parte que es muy dura y no podés avanzar, está. Ahora, ¿por qué la decisión de uno tomarlo cada 5 centímetros, los de Tandil, y tomarlos cada 3 centímetros a los de San Manuel? No sé si... bueno, fue porque el de San Manuel fue realizado después, así que cuando vimos que podíamos tener mayor resolución, digamos, de los datos, cuando vimos que lo pudimos hacer, lo hicimos. Y además depende con el número de muestra también, porque las muestras, por ejemplo, de espectroscopía de gamma requieren una masa muy grande. Entonces no lo pudimos lograr tampoco en el primer caso. Nos costó llegar a tener una gran cantidad de masa en una resolución de 5. Ah, perfecto. Sí, eso, sí, por ahí, eso tiene que ver con el perfil de acá de Tandil, fue sobre un barranco, ya expuesto, o sea, era muy simple de hacer. Y mucho más fácil de trabajar, porque uno tenía el perfil de frente y tratar de sacar 1 kilo de muestra de suelo por cada, digamos, 3 centímetros, 5 centímetros, era fácil. En cambio, en San Manuel, donde no, era terreno llano, donde hubo que meter pala y llegar, ahí era más difícil tener 1 kilo de muestra por cada X cantidad de centímetros. Por eso, muchas veces las cuestiones prácticas te llevan a tomar esas decisiones, pero bueno, como no estaba tampoco explicado por qué, nos llamaba la atención la diferencia. Sí, no, fuera eso, que el perfil de acá es un barranco expuesto, digamos, entonces era muy simple hacer el perfilamiento del... Sí, igual entiendo que esto no te cambian nada las curvas que haces en profundidad para el cesio, ni nada, porque vemos que se comportan de esa manera y no te va a variar sustancialmente. Y después una pregunta más de lo que sí entiendo un poquito más, que es de lo magnético. Si no analizaron la posibilidad de que en la muestra SB2, en particular, que es tan distinta a las otras, que hubiera grejita. Porque esa caída antes de los 400, a veces en la bibliografía de lo que yo hago, que es en lagos, se lo atribuyen a grejita. No sé si lo analizaron y la descartaron porque no había sulfuros o directamente no lo analizaron, no sé. Sí, ahí directamente no lo analizamos, digamos. Es una muestra particular, diferente, que viene de otro lugar, o sea, es de Tandil. Esa muestra es del Pedemonte, o sea, para ubicarnos bien, es del fundidor. Por la ubicación era por el dique. Por donde está el Parque Bicentenario. Por el Parque Bicentenario, exactamente. Son suelos
digamos, donde tenés afloramientos rocosos ahí nomás, digamos, la roca la tenés ahí encima, o sea, no son suelos naturales con su génesis natural histórica, sino que son suelos mucho más modernos, eólicos, totalmente diferentes. O sea, digamos, la diferencia, en general la atribuimos a eso, a la diferencia del entorno del suelo, de la génesis del suelo, pero sí tiene mucha más diferencia y sobre todo se ve mayor actividad, menos, o sea, todo diferente. Claro, sí, tiene varias cosas diferentes. Sí, puede ser que haya ahí. Sí, sin embargo, Sí, porque en el análisis de Mossbauer, por ejemplo, no se vio esa diferencia, no lo vimos. Claro. No vimos bien. la presencia. No se distinguió una fase que esté relacionada con una grejita. Quedaría por Mossbauer. Yo nunca la estudié, nunca la vi, pero podríamos ver para el paper, ir a buscar a ver si es eso. Claro, por ahí capaz que lo que necesitas también es mirar la muestra al microscopio, en realidad, para ver si hay grejita o algún análisis de bioquímica, otro tipo de cosas. No sé si Mossbauer lo da, la verdad que desconozco los alcances de la técnica. No sé si te da para observar si hay grejita o no. Claro, no, realmente no sé porque nunca vi un espectro Mossbauer de grejita, pero es cuestión de buscar y ver, a ver qué parámetros y perfil nos da, y ver si difieren de los otros minerales. Si no difieren, no se puede identificar. Claro. Si tiene un parámetro característico que sí se puede identificar. Buscás ese y ya con eso la tenés. Claro. Bien, les dejo la inquietud entonces. Bien, perfecto. Sí, la SB2 es un misterio por todo. Sí, es muy rara. Y después, la última, antes de pasar la palabra, en esta relación que encuentran de que van como opuestos la concentración de minerales magnéticos con la presencia de actividad del cesio o de los radionucleidos, seguramente en la bibliografía está, pero la verdad que no me puse a rastrear eso, que es como que de alguna manera esos suelos capturan de alguna forma al radionucleido, y por eso uno lo deja de ver después. Si se sabe cuánto tiempo tarda en ocurrir este proceso. No sé si lo han leído, o se puede hacer a lo mejor algún ensayo en laboratorio, irradiar una muestra de suelo e ir analizando con el tiempo qué le va pasando, no sé. ¿Al cesio? Sí, bueno, a los radionucleidos en general, en esta relación inversa que tenés entre concentración de parámetros magnéticos y la actividad de los radionucleidos. Yo lo que creo que ocurre es que, a ver, porque los radionucleidos van más que nada a otro tipo de minerales. Ya se conoce por ensayos de laboratorio que van a la hilita, la caolinita, la montmorilonita. Yo creo que la presencia de la magnetita, de la magemita, puede estar bloqueando de alguna forma los sitios de absorción que tienen esos minerales. Bien. Llegar a ser no lo sabemos a ciencia cierta, pero podría llegar a ser una explicación. Ok, bien. Y el cesio desaparece abajo, pero es porque no llegó todavía, ¿eh? No porque... no es que quede absorbido, sino que todavía le falta... Claro. Ok, bien. Buenísimo, por mi parte nada más, así que cedo la palabra. Gracias. Bueno, quedo yo ya último y cerramos. Tengo unas 50 preguntas nada más, así que va a ser rápido. Ya, para las 7 terminamos. No, bueno, varias ya la hicieron tanto Diego como Alicia. Bueno, también felicitarte primero por la tesis y la exposición. Hay algunas cuestiones que por ahí, digamos, en la pantalla las pude ver, son muy chiquititas, las letras, eso por ahí habría que buscarle agrandar, probablemente en una presentación. ¿Ustedes lo vieron en pantalla completa o en...? En pantalla completa, pantalla completa, sí. Pero bueno, y después, como dijo también Alicia, hay unas correcciones menores que después te las voy a pasar, voy a ver cómo te las paso por correo para que las tengas en cuenta para el tema de la versión final. Bueno, sí, una ya la que tenía era el tema de los perfiles, que quedaba un poquito sin saber el por qué la diferencia en los criterios, que ahí ya se lo explicaste cuando te lo preguntó Alicia. Me queda claro el lugar que utilizaste en Candil como no perturbado, que ponés, digamos. Sí. Y el de San Manuel, digamos, bueno, también, ¿es por observación nada más del suelo o tenés algún No, lo mismo, registro? el mismo criterio. Es un campo conocido.
todas las parcelas que fueron, por lo menos las muestras que se ven en la parte superior y las de abajo, son parcelas que han tenido distinto trabajo. Han sido cultivados distintos granos, distintas cosas. Ese sector donde está el perfil no ha sido tocado por mucho tiempo, eso es natural. O sea, no ha tenido ningún tipo de perturbación. Salvo pastoreo. Salvo pastoreo. Salvo pastoreo, con lo cual pero no tiene retrabajo agrícola, o sea, nunca se sembró nada, y eso lo conozco porque es conocido de campo. Me imaginé, digamos. Nunca se sembró, no, ahí nunca. Siempre hubo pastoreo ahí de ovejas y ahora de nada. Toros, sobre todo. Pero o sea no, que tiene más de el no perturbado implica con el humano involucrándose, ¿no? O sea, claro, no hay trabajo. Movimientos, por ejemplo, digamos, el hecho de que pasan los animales, exactamente. Y el hecho de que por ahí haya deposiciones de animales, no sé si eso te altera la química del suelo, bueno. Por eso la pregunta, digamos, en cuanto a lo no perturbado, ¿hasta dónde iba el alcance? Que no me quedaba claro. Bien. Sí, no perturbó mecánicamente, o sea, nunca se sembró nada y nunca pasó un arado, por lo menos, o sea, me aseguraron a mí 35 años a la fecha que cuando los dueños que están ahora compraron ahí, o sea, por lo menos hace 35 años y ya de antes. Ya se sabía que era un sitio ahí, es un potrerito muy chiquitito, que nunca se hizo nada, por eso se eligió ese lugar. Perfecto. Además, la forma del perfil, yo, porque hice el doctorado, ¿no?, en esto, y tuve que tirar un montón de perfiles que no fueron perturbados, y te das cuenta. O sea, cuando me dije el perfil de cesio, si esto hubiera sido o sea, no es un típico perfil de uno no perturbado, porque tiene si bien no se ajustó tan fácil como el de Tandil, tiene una tendencia a la distribución del cesio. Cuando es perturbado. Cuando es perturbado. Me imagino que sí, al tener un cambio, al remover el suelo, te debe estar bastante desprolijo, si se quiere, la deposición. Todo caótico, te das cuenta. Sí. Ahí no. El perfil de cesio mismo nos está diciendo que es casi no perturbado. Perfecto, está bien, está bueno eso, digamos. Está bien, uno al no haber visto uno nunca, de los perturbados o no, te queda esa intriga. Perfecto. Bueno, una de las preguntas iba el tema de las calibraciones, porque cuando en la tesis, está bien, creo que lo mencionaron con el tema de la mudanza de por medio, ¿no? Porque como cuando mencionás en la tesis, quedan como huecos, o sea, huecos en el sentido de que mencionás grupos de muestras a las cuales realizás calibraciones y que de otras no. Se realiza de todas las muestras se realizaron calibraciones. Lo que yo, por ahí no sé si quedó claro en la tesis, es que algunas calibraciones se utilizaron una misma calibración para un varios grupos de muestras. Eso y es lo que está. Pero porque las mediciones es lo que les comentaba, llevaba un montón de tiempo e incluso también tenían otras muestras para medir. Entonces por ahí unas se realizaban en mayo y tenían una calibración de energía de mayo. Y con esa calibración de energía se midieron 3 muestras. Después otra realizada en junio con otro grupo de muestras. Eso es lo que pasó. Después para la calibración de eficiencia sí se utiliza una que hace mucho tiempo que se usa, pero eso es lo que había pero todas tienen una calibración de energía, sí. Perfecto. Sí, por ahí como que no quedaba claro, porque como que especificás con grupos de muestras. Sí. Perfecto. Ahora quedó. Bien. Bueno, hay una que está en la página 56, lo mostraste en la tesis, que es el perfil del cesio 137, digamos, cuando ponés el perfil característico de Tandil y el de San Manuel, que tienen esas diferencias. Sí. Chusmeando después en uno de los trabajos de Luciana, en el 2013, me llamó la atención que el punto de Berazategui, el trabajo que tenés de La Plata, digamos que justamente los puntos de La Plata tienen un perfil muy similar a los de Tandil, y el de Berazategui es muy parecido al de San Manuel. Y en los dos creo que está, digamos, la situación de que pueden ser productos de cuestiones hídricas o cosas por el estilo, digamos. ¿Eso lo pueden asegurar, digamos, que hay características similares que hayan pasado en San Manuel como en Berazategui? Y lo que pasa es que requeriría por ahí un conocimiento mayor sobre justamente, como decíamos, el régimen hídrico. Habría que estudiar qué ha pasado,
ha habido inundaciones, si hay, bueno, canales, arroyos, cercas, cómo es estrictamente cómo son los transportes en ese sitio. Sí. ¿Cómo compararlo con Berazategui? No, por eso justamente, porque son, digo, Berazategui, o sea, San Manuel está tan cerca de Tandil que uno esperaría por ahí que los regímenes hídricos sean similares o parecidos al menos, y no tiene por qué, digamos, ser similares a los de Berazategui, que podría haber sido una coincidencia. Si es solamente eso, o hay alguna otra cuestiones que tienen que ver con las características del suelo. Sí, tiene que haber otras características. Por ejemplo, en los suelos del mío, ahí, me pasa, hicimos un estudio mucho más profundo, porque obviamente por una cuestión de tiempo, ¿no? Pero ahí nosotros determinamos que había hilita, y la hilita tiene la característica de que absorbe el cesio de forma irreversible. Y entonces, cuando hay minerales que absorben en forma irreversible, te cambia la forma del perfil a ese tipo de perfil, más que el gaussiano, un exponencial, porque se va moviendo más lento. Y Está ahí bien. hay otro modelo que tiene en cuenta la retención irreversible. Pero ese perfil, yo intenté ajustarlo con el más convencional que usó Brenda, y no hubo forma. No, inclusive vi que tuvieron que poner un parámetro fijo, digamos, para poder... Claro, el de la velocidad, si no me equivoco. Claro, pero por lo menos lo logramos en el de Brenda. En el mío ni siquiera con eso. No, es más lindo color tiene el de Brenda que el de Berazategui, porque realmente el de Berazategui es como que tuviste que forzar muchísimo para que... Ese fue tremendo, ese perfil. Igual me dio un montón de información, porque dio para estudiar un montón de cosas, pero no sé si es el mismo caso que en el perfil de Brenda. Igual habría que hacer, por ejemplo, difractogramas para ver qué mineralogía tiene, claro, y avanzar un poco más en eso, que no lo llegamos a hacer acá. No, me imagino, digamos. Pero estaba bueno porque justo era esa coincidencia, digamos, que en realidad no la esperaba encontrar, realmente. Me llamó mucho la atención y dije, bueno, a ver si tenía algo que ver. Que hay en común. Sí. Es que si no hubiéramos logrado ajustar, fijando la velocidad, pero bueno, logramos ajustarlo. Si no lo hubiéramos logrado, seguramente hubiéramos tenido que usar el otro modelo. Pero bueno, al no tener la mineralogía, no teníamos el sustento tampoco para decir, bueno, vamos a usar. Sí, claro. Exacto. Nosotros sabíamos que teníamos hilita, en estas muestras no sabíamos. Bien. Bueno, después tenía algunas que tienen que ver con SB2, que bueno, ya ahí se la respondiste a Alicia. La de la plaza, la MP10, esa que tenías puesta ahí, la de la plaza, ¿cuál era? ¿Era la SB? La SP10. Sí. ¿En qué región es, decís? De Tandil. La de Tandil, que era la de la plaza, ¿no? Porque esas creo que son de las que quedaron fuera de algunas mediciones, ¿puede ser? Sí, sí. La SB10, sí. Bueno, la SB10 es la Plaza del Tanque. Está en la Plaza del Tanque. Ah, pensé que era la plaza del centro. No, la Plaza del Tanque. Bien. Y después la última, para cerrar dentro de los por ahí trabajos a futuro que se podrían hacer, que era el tema del estudio por ahí del plomo 210 o del berilio. Sí. En algunas publicaciones me he encontrado también el tema del plutonio, que no sé si es común estudiarlo acá en la Argentina o depende, digamos, de la región donde uno esté. Esa no es la pregunta. Si depende mucho de la región para evaluar si estudiar o no el tema, digamos, de la contaminación por plutonio. ¿Respondo yo? Es curiosidad, así que... No sé si es emisora gamma el plutonio. Me parece que no. Yo todo lo que se puede medir con gamma, lo mido. Buena definición esa. La verdad que tendría que buscar, pero debe ser alfa o beta, y cuando medís alfa y beta tenés que unos tratamientos químicos probablemente, sí, mucho más sofisticados, y además necesitas el equipo alfa beta. La verdad yo no tengo experiencia en eso, pero no creo que sea emisor gamma el plutonio. Sí, ahora no lo tengo presente tampoco. No me fijé. Bueno, yo también, ya está. Por mí, cierro acá. Excelente. Ya nos queda ahora debatir a nosotros tres.
Bueno. Bueno, nos retiramos entonces y ustedes nos dirán en qué horario retomamos. A ver si esto lo podemos. Son las 4 y 5. Para las 5, 4 y media. Sí, yo creo que sí. Para las 5 va a estar. Para las 5. Sí. Bien. Bueno, Mando entonces. Cristian, a las 5 frenamos la grabación y retomamos a las 5. Cristian, no te escucho. ¿Ahí me escuchás? Sí, ahí sí. Sí, se acortó entonces y a las 5 volvemos. A las 5 retomamos. Listo. Bueno, Perfecto. buena discusión. Bueno, Listo. gracias.